El juicio por tráfico de drogas contra Juan Orlando Hernández causa controversia entre los hondureños. Algunos apuntan a un entramado mayor de corrupción en el país. Su juicio en Estados Unidos ha sido aplazado por tercera vez. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es convocado con sus abogados para una charla paralela por el juez de distrito estadounidense Kevin Castell en el Tribunal Federal de Manhattan en New York, Estados Unidos. Hall fue detenido en su casa de Tegucigalpa en febrero de 2022, tan solo 19 días después de dejar el poder, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese año para responder en una corte de New York a cargos de tráfico de drogas que él rechaza. El proceso es seguido con expectativa en Honduras, donde algunos medios lo han denominado el juicio del siglo, y su inicio ha sido postergado por diferentes motivos. Hernández, de 55 años, gobernó en Honduras entre 2014 y 2022 en 2 mandatos consecutivos, pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial. Debido a la violación de la Constitución, el apoyo por abogados y simpatizantes de su partido es muy odiado por algunos hondureños. Llegó al cargo como un candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, luego de presidir el Congreso Nacional y de la crisis política que se desató en 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentara realizar un referéndum no vinculante para cambiar la Constitución y fuera depuesto. Juan Orlando es acusado por los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. En documentos judiciales, los fiscales escribieron que Hernández trabajó durante años con traficantes de droga violentos para dañar a Estados Unidos, diciéndoles a sus cómplices que quería meterles drogas en las narices a los gringos. Si bien se desconoce la totalidad de la evidencia que los fiscales estadounidenses tienen contra Hernández, se espera que en la Corte del Sur de Manhattan presenten testigos y pruebas materiales. Los fiscales federales dicen que el político dirigió su nación centroamericana como un narcoestado, recaudando millones de dólares de los carteles para impulsar su ascenso al poder. Algunas posibles pruebas surgieron en juicios previos, como los realizados a su hermano Tony Hernández, quien fue diputado hondureño antes de ser detenido en Miami, o Giovanni Fuentes Ramírez. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por el juez Kevin Castell, el mismo que ahora conduce el proceso contra el expresidente. Los detalles que se alegan en los documentos judiciales ilustran un retrato notable de un negocio de protección estatal cuidadosamente construido por Juan Orlando Hernández y sus aliados, y un nivel de corrupción que iba mucho más allá de la simple aceptación de sobornos. La gran mayoría de los co-conspiradores en este plan nunca fueron procesados en Honduras, a pesar de traficar cantidades masivas de cocaína y cometer actos brutales de violencia, escribieron los fiscales en documentos judiciales. Juan Orlando y sus poderosos aliados aseguraron su protección. Hernández y sus abogados ya han dado algunas pistas de la estrategia que podría seguir la defensa para intentar demostrar la inocencia del acusado. Desde que en los juicios anteriores en Estados Unidos surgieron testimonios que lo comprometían, Hall los rechazó como dichos de narcos que querían vengarse de él por haberlos perseguido en procura de reducir sus propias condenas. Hernández se enfrenta al juicio abandonado por sus aliados Juan Carlos "El Tigre" Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, ambos coacusados junto a él y que se declararon culpables al principio de mes. Bonilla, quien fuera jefe de la Policía Nacional durante el mandato del expresidente, fue el último en admitir su culpabilidad por los delitos de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y la tendencia y uso de armas para facilitar el traslado de la droga. Una decena de narcos señalan a Juan Orlando Hernández como cómplice de sus operaciones. Quizás anticipando lo desesperado de su situación,
El expresidente hondureño envió el lunes una carta a sus seguidores, publicada por su esposa en redes sociales, Ana de Hernández, en la que asegura que las acusaciones en su contra son falsas e injustas y se basan en el testimonio de narcotraficantes confesos. ¿Saldrán nombres de políticos y empresarios implicados con Ho? De ser Juan Orlando Hernández culpable, se dice que le tocan 3 cadenas perpetuas por el alto cargo que él tenía en el gobierno. Por presunto imperio de contrabando de cocaína, podría perpetuar Ho en una prisión escalofriante. El presidente, que alguna vez fue considerado un aliado clave de Estados Unidos en los esfuerzos antinarcóticos durante sus 2 mandatos, ahora es acusado por ellos. El inminente juicio de Juan Orlando Hernández, al igual que el de Tony Hernández, está siendo observado de cerca en Honduras, donde durante mucho tiempo existió un entendimiento generalizado de que el gobierno estaba aliado con algunas de las fuerzas de corrupción y crimen organizado más malévolas del país. ¿Y usted qué opina? ¿Es Juan Orlando culpable? Muchos hondureños perversos ponen el nombre de Dios en vano, diciendo y haciendo alarde de que Ho regresará al país porque Dios así lo desea. Con eso, nos quieren quitar el derecho de opinar, haciendo alusión de que no tenemos derecho de juzgar. Hernández ha insistido que es inocente y víctima de una vendetta. De ser declarado culpable, seguirá los pasos de otros ex jefes de Estado latinoamericanos condenados en Estados Unidos, como Manuel Noriega de Panamá en 1992 y Alfonso Portillo de Guatemala en 2014. El año pasado, el exministro de Seguridad Nacional de México, Gerardo García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango que se enfrenta a un juicio en Estados Unidos, fue declarado culpable de tráfico de drogas por un tribunal de Nueva York. Su sentencia está fijada para el 24 de junio. Los fiscales estadounidenses dicen que Hernández convirtió a Honduras en un narcoestado al involucrar a militares, policías y civiles en el tráfico de drogas. Se supone que Hernández usó el dinero de la droga para enriquecerse y financiar su campaña política. Lo que sí está probado es que cometió fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017. Pregunto, ¿podrá ayudar Dios a alguien que comete fraude? No. En conclusión, varios narcotraficantes han dicho a los fiscales estadounidenses que pagaron sobornos al círculo íntimo de Hernández. Cuando dejó el cargo, los agentes de la DEA estaban listos para actuar en su contra. Caso cerrado. This court declared Juan Orlando Hernández guilty of drug trafficking to the United States of North America. Case closed.